Hay algo importante que muchas personas no saben. Las parejas que duran muchos años también discuten. De hecho, la investigación en psicología de pareja lleva décadas mostrando algo muy interesante. No son las discusiones lo que rompe la mayoría de las relaciones, sino que es cómo se discute. Porque el conflicto es inevitable. Cuando dos personas comparten la vida, es inevitable tener conflictos. Pero lo que marca la diferencia es si ese conflicto daña el vínculo o si la relación sigue siendo un lugar seguro, incluso cuando hay desacuerdo. Y hoy vamos a ver precisamente eso. Así es que si te apetece, quédate y te cuento. Hola, muy buenas, soy Natalia Aguado, psicóloga sanitaria, y te doy la bienvenida a este espacio donde comparto contenidos desde la psicología basada en evidencia y en la experiencia del trabajo terapéutico. Para entender bien esto, vamos a ir paso a paso. Primero, voy a desmontar una idea muy extendida sobre las discusiones de pareja que suele hacer mucho daño sin que nos demos cuenta. Después veremos qué suele hacer que una conversación empiece a volverse destructiva. Luego entenderemos qué está pasando realmente a nivel emocional cuando discutimos. Y por último, veremos algunas claves prácticas basadas en la investigación en terapia de pareja que ayudan a discutir sin dañar la relación. Primero vamos a empezar por un error muy común sobre las discusiones de pareja. Y para verlo bien, te voy a describir una escena muy habitual. Mira a ver si te resulta familiar. Bueno, pues son las 8:30 de la tarde, una persona llega cansada a casa después de un día difícil, entra en la cocina y ve que algo que habían acordado hacer no está hecho. ¿Te suena? Bueno, pues ve que no está hecho y entonces se tensa, suspira y dice: al final siempre tengo que estar pendiente de todo. La otra persona, que también ha tenido un mal día, responde casi sin pensar: pues haberlo hecho tú si te molestaba tanto. Y en ese momento algo cambia. La tensión sube, el tono cambia. Y en pocos minutos ya no están hablando de la tarea, están hablando de otra cosa, aunque ninguno lo sabe. Uno está pensando: otra vez siento que estoy solo en esto. Y el otro está pensando: otra vez siento que no hago nada bien. Y lo interesante es esto: ninguno quiere discutir. Los dos quieren sentirse seguros. Y aquí aparece uno de los errores más comunes sobre las relaciones. Pensar que las parejas que funcionan bien no discuten. Pero la investigación en psicología de pareja muestra justo lo contrario. Los estudios longitudinales del psicólogo John Gottman, uno de los mayores investigadores en relaciones de pareja, muestran algo muy claro. Las parejas estables no discuten menos. Lo que ocurre es que discuten de forma segura. Perdón. El conflicto no es el problema. El conflicto es inevitable cuando dos personas comparten la vida. El verdadero problema no es discutir, es no entender qué está pasando emocionalmente cuando discutimos. Desde la teoría del apego adulto, desarrollado por John Bowlby y llevada al trabajo clínico con parejas por Sue Johnson, a través de la terapia focalizada en las emociones, sabemos algo muy importante. Muchas discusiones no van realmente del tema que aparece en la superficie, van de algo mucho más profundo. Van de la necesidad humana de sentir
que seguimos siendo importantes para la persona que queremos. Van de la necesidad de saber que el vínculo sigue siendo seguro, incluso cuando hay conflicto. Y muchas veces, aunque no lo digamos, por dentro lo que realmente estamos preguntando es algo muy humano. ¿Yo soy importante para ti? ¿Puedo contar contigo? ¿Estamos bien, tú y yo? Por eso muchas discusiones que parecen sobre tareas, dinero o tiempo, en realidad son discusiones sobre seguridad emocional. Y cuando no entendemos esto, cometemos un error muy humano. Y es que intentamos ganar la discusión, cuando en realidad lo que necesitamos es sentirnos seguros dentro de ella. Cuando empiezas a ver las discusiones así, ocurre algo muy importante. Dejas de verlas como un problema de carácter y empiezas a verlas como intentos torpes de pedir conexión emocional. Y este cambio de mirada es fundamental, porque cuando entiendes que muchas discusiones son intentos desordenados de decir ¿estamos bien tú y yo?, empiezas a escuchar de una forma completamente diferente. Y ahí empieza a cambiar no solo la forma de discutir, sino también la forma de entender la relación. Las parejas no se rompen porque discutan, se rompen cuando el conflicto empieza a sentirse como peligro. Vamos a ver ahora qué hace que una discusión empiece a volverse destructiva. Nadie discute bien cuando su sistema nervioso está desregulado, cuando la activación fisiológica supera cierto nivel, porque el cerebro reduce la capacidad de mentalizar, de ponerse en el lugar del otro, de entenderle, y aumenta la respuesta defensiva. Cuando una discusión empieza a escalar, ocurre algo bastante predecible. Sube la activación fisiológica, cada vez nos vamos enfadando más. Aumenta la reacción emocional y disminuye la capacidad de escuchar con calma. En ese estado, la prioridad del cerebro no es entender, es protegerse. Muchas discusiones no se convierten en luchas porque las personas quieran hacerse daño. Se convierten en luchas porque intentan no sentirse heridas. Cuando alguien se siente emocionalmente amenazado, algo muy humano ocurre. La conversación deja de ser un intento de comprender y empieza a ser un intento de no salir herido. Por eso muchas discusiones se vuelven tan intensas, no porque las personas quieran ganar, sino porque necesitan sentirse a salvo dentro de la relación. Y cuando esa sensación de seguridad baja, aparecen las críticas, las defensas, los ataques o el silencio. No como maldad, sino como autoprotección. Y entender esto cambia mucho la forma de mirar las discusiones, porque deja de parecer que el problema es que las personas no saben comunicarse y empieza a verse que muchas veces el problema es que están emocionalmente desbordadas. Y si entiendes esto, empieza a tener más sentido la siguiente pregunta. ¿Qué hacen diferente las parejas que consiguen volver a la calma cuando el conflicto aparece? Pues vamos a verlo. Hay un momento muy concreto en muchas discusiones de pareja donde algo cambia. Ya no se trata de entenderse, empieza a tratarse de defenderse. ¿Cuándo suele ser eso? Pues cuando el tono sube, la escucha baja,
la conversación empieza a doler y casi sin darse cuenta las personas empiezan a hacer cosas que en realidad no quieren hacer. ¿Y cuáles son esas cosas? Pues criticar, ponerse a la defensiva, atacar o desconectar. La investigación en terapia de pareja ha identificado 4 patrones que suelen volver destructivas las discusiones. John Gottman los llamó los 4 jinetes del apocalipsis relacional. Porque cuando aparecen estos jinetes del apocalipsis relacional, cuando aparecen de forma frecuente, la relación empieza a deteriorarse. ¿Y cuáles son estos 4 patrones? Son la crítica personal, el desprecio, la actitud defensiva y la retirada emocional. Son 4 formas muy humanas de intentar protegernos, cuando en realidad lo que necesitamos es sentirnos seguros. Bueno, vamos a verlos. La crítica personal. La crítica no habla del problema, habla de la persona. No es lo mismo decir, me molestó que no recogieras esto porque habíamos quedado en que ibas a hacerlo, que decir, eres un desordenado y nunca cumples lo que dices. La primera frase habla de un hecho concreto. La segunda convierte ese hecho en una definición de la persona. Y eso cambia completamente lo que ocurre emocionalmente en la conversación. Porque cuando alguien escucha, esto me ha molestado, todavía puede escuchar. Pero cuando alguien escucha, eres así, lo que suele activarse no es la escucha, es la necesidad de protegerse. ¿Y cómo se protege uno? Pues a veces en forma de defensa, otras veces con el contraataque, otras veces con el silencio. Y muchas críticas en realidad son intentos mal expresados de decir, me siento poco apoyado, siento que tengo que cargar yo con todo, necesito sentir que somos un equipo. Es decir, que detrás de muchas críticas no hay mala intención, hay cansancio, frustración, necesidad de conexión. Es como expresar vulnerabilidad, pero que no siempre es fácil. Muchas veces la necesidad de apoyo sale disfrazada de reproche y ahí es donde muchas discusiones empiezan a escalar. Y cuando esa necesidad no se entiende, a veces aparece algo todavía más dañino: el desprecio. El desprecio introduce algo especialmente destructivo en una relación, en una discusión, la superioridad emocional. Ya no se trata solo de que algo moleste, se transmite la idea de que el otro está por debajo. Puede aparecer en forma de sarcasmo, ironía o descalificación directa. Por ejemplo, es que no te enteras de nada. Hablar contigo es perder el tiempo. A veces me pregunto cómo he acabado contigo. Aquí ya no solo hay enfado, hay desvalorización, hay humillación emocional y un mensaje implícito muy claro: estoy por encima de ti. John Gottman lo expresó de forma muy clara: el desprecio es el predictor más fuerte de ruptura relacional, porque cuando aparece desprecio, la relación deja de sentirse como un lugar seguro. Suele aparecer cuando el resentimiento se acumula durante mucho tiempo, cuando el enfado deja de ser protesta y empieza a convertirse en distancia emocional. Y algo importante, debajo del desprecio muchas veces no hay frialdad, lo que hay es dolor acumulado que no se ha sabido expresar de otra manera.
Y cuando ese dolor no se repara, la conexión empieza a romperse. Y cuando una persona empieza a sentirse atacada o emocionalmente cuestionada, suele aparecer el siguiente patrón de defensa: la actitud defensiva. La actitud defensiva aparece cuando dejamos de intentar comprender y empezamos a intentar protegernos. Por ejemplo, pues tú haces exactamente lo mismo. Ahora resulta que todo es culpa mía. ¿Qué quieres que haga? Si haga lo que haga, ¿te molesta? Bueno, en ese punto la conversación deja de girar alrededor del problema, empieza a girar alrededor de no sentirse el problema. Muchas respuestas defensivas no nacen del orgullo, nacen de la vulnerabilidad, del miedo a sentirse insuficiente. A sentirse insuficiente dentro de la relación, me refiero. Cuando alguien se siente cuestionado, algo muy automático ocurre. Deja de intentar entender y empieza a intentar proteger su propia valía. Y en ese clima, la conversación deja de ser un intento de entenderse y pasa a ser un intento de no salir herido. Son dos personas hablando, pero las dos sintiéndose solas dentro de la discusión. Y si esa tensión sigue aumentando, muchas veces aparece el último movimiento de autoprotección, que es desconectar. La retirada emocional. Esto ocurre cuando una persona se desconecta, deja de hablar, se queda en silencio, mira el móvil, se va de la habitación. En investigación, en terapia de pareja, este patrón se llama retirada emocional y suele aparecer cuando una persona está tan activada emocionalmente que necesita parar para no desbordarse más. No es indiferencia, muchas veces es saturación emocional. Y hay algo muy importante. Estos 4 patrones no aparecen porque las personas quieran hacer daño, aparecen cuando la discusión empieza a sentirse como una amenaza emocional. Cuando una conversación deja de sentirse como un espacio seguro y empieza a sentirse como un lugar donde uno tiene que protegerse. En ese momento dejamos de reaccionar como pareja y empezamos a reaccionar desde la autoprotección. Y aunque por fuera parecen reacciones distintas, por dentro, en el interior de cada uno, suelen nacer del mismo lugar: la inseguridad, del miedo a perder el vínculo, del miedo a no ser importante, del miedo a quedarse solo emocionalmente. Cuando empiezas a ver esto, dejas de ver estas reacciones como defectos de carácter. Empiezas a verlas como señales de que el sistema emocional está desbordado. Y eso nos lleva a una pregunta muy importante. ¿Qué ocurre exactamente en nuestro cerebro y en nuestro sistema emocional cuando una discusión empieza a escalar? Bueno, vamos a verlo. La investigación en terapia de pareja muestra algo interesante. Las parejas que funcionan bien no son las que no tienen conflictos, son las que saben qué hacer cuando el conflicto aparece. Vamos a ver 3 diferencias importantes. Una, hablar desde la experiencia emocional, no desde el ataque. Las parejas más estables no empiezan la conversación acusando, empiezan explicando cómo se sienten. No es lo mismo decir nunca estás cuando te necesito que decir cuando pasa esto me siento poco importante para ti.
La primera activa la defensa, la segunda facilita la comprensión, porque una ataca la identidad y la otra comparte vulnerabilidad. Y esto es algo muy consistente en modelos como la terapia focalizada en las emociones de Sue Johnson. Cuando una persona puede expresar la emoción primaria, dolor, miedo, necesidad de conexión, el conflicto suele bajar de intensidad. No porque el problema desaparezca, sino porque la conversación deja de ser una lucha y pasa a ser un intento de entenderse. Otra clave es que las parejas sanas saben reparar cuando la conversación empieza a torcerse. No intentan ser perfectas, intentan corregir el rumbo. John Gottman llama a esto intentos de reparación y son uno de los mejores predictores de estabilidad relacional. Son pequeños gestos o frases que bajan la tensión antes de que la discusión se descontrole. Por ejemplo, creo que me estoy poniendo a la defensiva. O no quiero pelear contigo, quiero que estemos bien. Creo que esto se nos está yendo. O espera, vamos a bajar un poco el tono. O por ejemplo, no eres mi enemigo. Son frases simples, pero tienen un efecto enorme. Recuerdan que la relación es más importante que tener razón. Las parejas que funcionan no son las que nunca se equivocan, son las que saben volver cuando la conversación se pierda. Otra clave de las parejas que funcionan es saber parar también. O sea, es que saben parar. Y eso es madurez relacional. A veces la mejor habilidad para discutir bien no es hablar mejor, es saber cuándo no seguir hablando. Cuando la activación es muy alta, insistir suele empeorar las cosas. Las parejas más estables saben hacer algo muy difícil: pausar sin abandonar. Por ejemplo, ahora mismo estoy muy alterada y no quiero decir algo que nos haga daño. ¿Podemos seguir hablando en un rato? Esto no es evitar, esto es regular, porque parar no significa huir, significa proteger la conversación hasta poder retomarla mejor. El orden suele ser pausar, regular y retomar. Voy a parar, voy a regularme y cuando ya esté más tranquilita, más tranquilito, retomo la discusión o la conversación. Y este detalle es fundamental. Las parejas sanas no evitan los conflictos, los dos saben que van a volver a hablar. Esto es lo que mantiene la seguridad. Esto no significa tolerar dinámicas de desprecio, miedo o daño psicológico mantenido. La seguridad emocional también implica saber reconocer cuando una relación necesita cambios más profundos o cuando necesita ayuda. Por tanto, discutir bien no significa no alterarse, significa saber volver a la conexión cuando la tensión aparece. Y esto nos lleva a algo muy práctico. ¿Qué pequeñas reglas pueden ayudar a que una discusión no dañe la relación? Bueno, pues podríamos decir que hay 4 reglas prácticas para discutir sin dañar la relación. Si tuviéramos que resumir lo más importante que muestra la investigación en terapia de pareja, podríamos reducirlo a estas 4 reglas clínicas muy sencillas. Habla desde tu experiencia emocional, no desde la acusación. En lugar de nunca estás cuando te necesito, pues en lugar de eso intenta, cuando pasa esto me siento solo o sola y me gustaría sentir más apoyo. Esto no garantiza que el otro esté de acuerdo, pero sí aumenta mucho la probabilidad de que pueda escucharte sin ponerse a la defensiva, porque no estás atacando a su persona,
Estás mostrando cómo te afecta lo que ocurre. Luego, otro punto sería intentar entender antes de defenderte. Un pequeño cambio que transforma muchas discusiones es este. Antes de responder, intenta comprender. A veces basta con algo tan simple como creo que esto te ha dolido más de lo que pensé. Ayúdame a entender qué es lo que más te ha molestado. Sentirte entendido baja la tensión mucho más que tener razón. Porque en muchas discusiones las personas no necesitan ganar, necesitan sentir que importan. Si la activación es muy alta, pausa. Cuando el sistema nervioso está muy activado, seguir hablando suele empeorar el conflicto. Ahí la habilidad no es insistir, es saber parar bien. Por ejemplo, ahora mismo estoy demasiado enfadada o enfadado y no quiero decir algo de lo que luego pueda arrepentirme. ¿Podemos hablarlo después? Esto no es evitar el problema, es proteger la conversación hasta poder tenerla mejor. La diferencia clave está aquí. Las parejas sanas no evitan los conflictos, saben que van a volver a ellos. Y eso es lo que mantiene la seguridad. Y otro punto es que recuerdan algo esencial, y es que en una discusión sana no hay dos personas enfrentadas. Hay dos personas intentando resolver un problema. Cuando la discusión se convierte en yo contra ti, la relación pierde. Pero cuando la discusión se convierte en nosotros contra el problema, la relación se fortalece. A veces un simple recordatorio cambia el tono. No quiero ganar esta discusión, quiero que estemos bien. Y ese cambio de posición muchas veces cambia toda la conversación. Bueno, pues por tanto una relación emocionalmente segura no es aquella donde no hay conflicto, es aquella donde el conflicto no pone en peligro el vínculo, donde puedes enfadarte sin miedo a perder el otro, donde puedes equivocarte sin miedo a que la relación se rompa. Porque aprender a discutir de forma sana no consiste en no enfadarse, consiste en algo mucho más importante, poder enfadarse sin dejar de sentirse en el mismo equipo. Porque las parejas que duran no son las que no discuten, son las que incluso cuando discuten no se convierten en enemigas. Son las que han aprendido algo esencial, que tener razón importa menos que cuidar el vínculo mientras habla. Y al final, discutir bien no es una habilidad de comunicación, es una habilidad de cuidado. Si estás en una relación de pareja y sientes que las discusiones os están generando desgaste, la terapia de pareja puede ayudaros a entender qué está pasando y aprender formas más sanas de relacionaros. Si en algún momento consideras que este podría ser un buen momento para trabajar este tema, en la descripción tienes información sobre cómo contactar conmigo. Si te interesa entender mejor cómo funcionan las relaciones desde la psicología basada en la evidencia, puedes suscribirte para seguir profundizando en estos temas. Si este vídeo te ha resultado útil, puedes indicarlo con un me gusta y si te apetece, puedes compartir en comentarios qué idea te llevas de este vídeo o qué parte te ha hecho reflexionar más. A veces leer a otras personas también ayuda. Y si quieres profundizar en por qué a veces repetimos ciertos patrones en las relaciones, te dejo también el vídeo donde hablo precisamente de eso. Creo que lo dejaré como
En esos últimos minutos del vídeo que aparece una pantallita, pues ahí. Bueno, deseo que estés lo mejor posible y nos vemos en el siguiente vídeo.